Mi mamá gritó, tienes 48 horas para sacar tus cosas. Esa casa ahora es de tu hermana. No discutí. Simplemente, guardé silencio y me preparé. 2 días después, cuando mi hermana entró. Deseó no haber puesto nunca un pie adentro. Mi nombre es Sherry, a mis 32 años, pensaba que tenía mi vida en orden. Como una abogada exitosa en Boston, nunca esperé recibir esa llamada telefónica devastadora de mi madre. Sus palabras todavía resuenan en mis oídos, tienes 48 horas para sacar tus cosas. Esa casa ahora es de tu hermana. Era la casa que mi abuela me había dejado específicamente a mí en su testamento. Sentí que mi mundo se derrumbaba, pero en lugar de discutir, guardé silencio. Ellos no tenían ni idea de lo que se avecinaba. Antes de contarte lo que pasó cuando mi hermana entró en esa casa, deja un comentario diciéndome desde donde estás viendo esto y suscríbete si quieres ver cómo manejé esta traición. Para entender por qué esta traición me dolió tanto, necesitas saber sobre la casa y mi relación con mi abuela. La casa victoriana está en una calle tranquila, en los suburbios de Boston, con su porche envolvente y contraventanas azules que mi abuela, Elaine, y yo pintamos juntas cuando tenía 12 años. Construida en 1920, tiene los pisos de madera originales, una gran escalera por la que solía deslizarme cuando era niña, y una cocina con un ventanal que da a un jardín que florece con peonías cada primavera. Pero más que su belleza física, esa casa representa el único hogar verdadero que conocí. Mientras mis padres estaban ocupados escalando la escalera corporativa, mi abuela me crió. Pasaba cada verano y la mayoría de los fines de semana en esa casa, donde el olor de su pastel de manzana llenaba la cocina y el sonido de su risa resonaba por los pasillos. Una mujer debe saber cómo cuidarse a sí misma, solía decir la abuela Elaine mientras me enseñaba a arreglar un grifo que goteaba. Recuerdo sus manos, curtidas pero fuertes, guiando las mías mientras me mostraba cómo usar herramientas que la mayoría de las chicas de mi edad nunca tocaban. Para cuando tenía 15 años, ya sabía cambiar una llanta, reparar paneles de yeso y cocinar una cena completa de Acción de Gracias desde cero. El jardín era su santuario, y lo hizo nuestro. Pasábamos horas cuidando las verduras y las flores, con mis rodillas en la tierra junto a las suyas, mientras me explicaba la diferencia entre las plantas anuales y las perennes. La vida regresa, Sher, si le das las condiciones adecuadas para prosperar, decía ella, y su sabiduría de jardinería se convertía en lecciones de vida que moldearon quien soy hoy. Cuando me aceptaron en la Facultad de Derecho, convirtió el solarium en un espacio de estudio para mí. Me preparé para el examen de abogacía rodeada de sus plantas, extrayendo fuerza de su presencia, incluso durante los momentos más estresantes de mi educación. Ella creyó en mí cuando nadie más lo hizo. Vio un potencial en mí que mis propios padres pasaron por alto. Mis padres, Nancy y Harold, eran diferentes. Para ellos, el éxito se medía en ascensos y posesiones. Mi madre, con su cabello perfectamente peinado y sus membresías en clubes de campo, había trazado mi vida antes de que yo pudiera caminar. Mi padre, distante y crítico, parecía ver la crianza como otra transacción comercial donde los resultados eran lo único que importaba. Su decepción cuando elegí el derecho de servicio público en lugar del corporativo fue palpable. Toda esa educación desperdiciada, había dicho mi madre. Luego estaba mi hermana, Stephanie, 4 años menor e infinitamente más dispuesta a seguir el camino que nuestros padres habían trazado. Fue a la escuela de negocios que ellos eligieron, se casó con el hombre que aprobaron y nunca cuestionó su autoridad. Mientras yo luchaba por la independencia, ella se apoyaba en su control, convirtiéndose en la hija que siempre quisieron. Cuando la abuela Elaine falleció hace 3 años, su testamento fue claro, la casa era mía. Recuerdo estar sentada en la oficina del abogado mientras se leía el testamento, sintiendo una mezcla de dolor y gratitud. Mi abuela sabía lo que esa casa significaba para mí. Sabía que yo era la que la ayudó a mantenerla en sus últimos años, cuando la artritis le dificultaba subir las escaleras. Mis padres estaban visiblemente disgustados con el acuerdo, pero el testamento era incontestable. Mi abuela había consultado con su abogado, se había asegurado de que cada documento estuviera debidamente ejecutado y no había dejado lugar a malas interpretaciones. La casa era mía, junto con una carta que guardo en el cajón de mi escritorio hasta el día de hoy, donde escribió, esta casa ha albergado a 4 generaciones de mujeres fuertes. Ahora te albergará a ti, mi querida Sher, mientras continúas forjando tu propio camino.
A pesar de ser dueña de la casa, mantuve mi apartamento más cerca del centro de Boston, donde se encuentra mi oficina. El trayecto desde los suburbios habría sido brutal, y mi carga de trabajo como abogada de interés público exigía largas horas. Aún así, visitaba la casa con regularidad, la mantenía, pagaba los impuestos y la conservaba exactamente como mi abuela hubiera querido. Tenía planes de mudarme allí eventualmente, quizás cuando formara mi propia familia o cuando mi carrera permitiera más flexibilidad. Nunca consideré venderla, a pesar de las ofertas de desarrolladores que veían la propiedad como un bien inmueble de primera. Para mí, la casa no era solo un edificio, era la manifestación física del único amor incondicional que había conocido. Era mi hogar en el sentido más puro de la palabra. Mis padres nunca entendieron este apego. Es solo una casa, decía mi madre cada vez que mencionaba un proyecto de renovación o una actualización del jardín. Podrías venderla y comprar algo más práctico. Para ellos, todo tenía un precio, un valor de mercado. La idea de que algo pudiera ser invaluable por los recuerdos y las emociones era ajena a su visión pragmática del mundo. Trabajé para pagarme la universidad y la facultad de Derecho, pidiendo préstamos y teniendo empleos a tiempo parcial, mientras que mi hermana tuvo su educación totalmente financiada por nuestros padres. Cuando me gradué con honores, asistieron a la ceremonia, pero se fueron temprano para una cena de negocios. Cuando gané mi primer caso importante, garantizando los derechos de vivienda para un grupo de inquilinos ancianos que enfrentaban el desalojo, mi padre lo llamó poca cosa en comparación con las fusiones corporativas que mi hermana ayudaba a facilitar en su trabajo de finanzas. La brecha entre nosotros creció con los años, y las reuniones festivas se convirtieron en ejercicios de contención mientras me mordía la lengua ante críticas y comparaciones apenas veladas. Aún así, mantuve el contacto porque eso es lo que hace la familia. O eso pensaba. Nunca imaginé que llegarían tan lejos. Nunca creí que intentarían quitarme lo único que más me importaba. Pero como descubriría pronto, hay profundidades en la traición familiar que aún no había comprendido. Era un viernes por la noche cuando sonó mi teléfono. Acababa de regresar a casa del tribunal, agotada tras una semana de luchar por una familia que enfrentaba una ejecución hipotecaria. Ver el nombre de mi madre en el identificador de llamadas casi me hizo enviarla al buzón de voz, pero un cierto sentido de obligación me hizo responder. Cher, necesitamos hablar de la casa, comenzó mi madre sin siquiera un saludo. Su voz tenía ese tono cortante y profesional que usaba cuando las decisiones ya estaban tomadas, y mi opinión era una mera formalidad. ¿Qué pasa con ella?, pregunté, quitándome los tacones y sentándome en mi sofá, sin saber que mi mundo estaba a punto de cambiar drásticamente. Tu hermana necesita un lugar donde vivir. Como sabes, su divorcio finalizó el mes pasado y no puede permitirse quedarse en su casa. Tu padre y yo hemos decidido que ella y Amanda se mudarán a la casa de la abuela. Me senté erguida, mi agotamiento reemplazado instantáneamente por una oleada de adrenalina. ¿Qué quieres decir con que han decidido? Esa casa me pertenece. La abuela me la dejó a mí en su testamento. No seas difícil, Cher, espetó mi madre. Tú ni siquiera vives allí. Está vacía mientras tu hermana y tu sobrina no tienen a dónde ir. La familia ayuda a la familia. No estoy siendo difícil, mamá. Estoy declarando un hecho. La casa es legalmente mía. Yo pago los impuestos, el seguro, el mantenimiento. No puedo simplemente regalarla. No te estamos pidiendo que la regales, replicó ella, con la voz cada vez más alta. Te estamos diciendo que la familia necesita redistribuir los bienes según las necesidades actuales. Stephanie tiene una hija que considerar. ¿Qué tienes tú? Una carrera que te mantiene demasiado ocupada como para usar la casa. La insinuación de que mi vida era de alguna manera menos valiosa porque no tenía hijos me dolió profundamente, pero no era nada nuevo viniendo de mi madre. Respiré hondo, tratando de mantener la calma. ¿Stephanie ha buscado apartamentos? ¿Ha considerado mudarse a un lugar más pequeño? Hay otras opciones además de tomar mi casa. Tu padre ya habló con Martín, dijo, refiriéndose a nuestro abogado de familia. Hay disposiciones en el testamento de tu abuela que podemos impugnar. Disposiciones sobre que la propiedad se use como residencia principal, cosa que tú no estás haciendo. Eso era mentira. Conocía el testamento al dedillo, lo había leído varias veces, y no existían tales disposiciones.
Mi abuela me había dejado la casa incondicionalmente. Mamá, eso no es verdad. El testamento es claro. La casa es mía sin condiciones. No me digas lo que es y no es verdad, Cher. Su voz había alcanzado ese tono agudo que señalaba el fin de cualquier discusión racional. Siempre has sido egoísta, siempre pensando en ti misma en lugar de en la familia. Tu hermana necesita esta casa para ella y Amanda. Tienes 48 horas para sacar cualquier objeto personal que quieras de allí. Después de eso, Stephanie se muda. Antes de que pudiera responder, oí la voz de mi padre al fondo. Debía haber estado escuchando en otra extensión. Cher. Esto no está a debate. Su tono autoritario, el que no admitía discusión cuando yo era pequeña, se oyó claramente. La decisión está tomada. Stephanie necesita la casa más que tú. Se trata de hacer lo correcto para la familia. Pero papá, esto no es legal. No pueden simplemente decidir regalar mi propiedad. Podemos y lo hemos hecho, respondió fríamente. Martín está preparando los papeles ahora. Si luchas contra esto, solo estarás perjudicando a tu hermana y a tu sobrina. ¿Es eso realmente lo que quieres? ¿Privar a una niña de un hogar estable porque te aferras al sentimentalismo? La manipulación era tan transparente, y aún así, fue lo suficientemente efectiva como para hacerme dudar de mí misma por un momento. ¿Estabas siendo egoísta? No, me di cuenta. Esto no se trataba de egoísmo. Se trataba de justicia, de respetar los deseos de mi abuela, de defenderme en una familia que siempre me había menospreciado. Necesito hablar con Martín directamente, dije, tratando de ganar tiempo. Está fuera durante el fin de semana, respondió mi padre demasiado rápido. Los papeles estarán listos el lunes, pero Stephanie necesita mudarse antes. Tu madre ya te lo dijo. 48 horas, Cher. Sé razonable por una vez en tu vida. La llamada terminó abruptamente, dejándome mirando mi teléfono con incredulidad. A los pocos minutos, vibró con un mensaje de texto de Stephanie. Sé que esto es difícil para ti, pero realmente lo necesito ahora. Amanda y yo no tenemos a dónde ir. Mamá y papá dijeron que de todos modos nunca usas la casa. Te prometo que la cuidaremos bien. Te ayudaré a mover tus cosas este fin de semana si quieres. La falsa simpatía, junto con la presunción de que esto era un hecho consumado, hizo que me hirviera la sangre. Intenté llamar a Martín, nuestro abogado de familia, pero como había dicho mi padre, su oficina estaba cerrada durante el fin de semana. Llamé a su celular, que fue directamente al buzón de voz. O estaba realmente indisponible o le habían dado instrucciones de no hablar conmigo. Me senté en mi apartamento, rodeada de expedientes y escritos legales, sintiéndome más sola que nunca. La traición me dolía profundamente, no solo porque intentaban quitarme mi casa, sino por la facilidad con la que me descartaban, por la prontitud con la que priorizaban a Stephanie sobre mí. Una vez más. A medida que el shock comenzaba a disiparse, algo más tomó su lugar, la determinación. Yo era abogada, por el amor de Dios. Me especializaba en derechos de vivienda. Si alguien debía saber cómo proteger su propiedad, era yo. Y en ese momento, decidí que no me iría en silencio. No entregaría el legado de mi abuela sin luchar. El reloj avanzaba 48 horas, pero ellos no tenían ni idea de con quién estaban tratando. Como abogada especializada en derechos de vivienda, yo sabía perfectamente que lo que mi familia intentaba hacer era completamente ilegal. No había zona gris aquí, ni un vacío legal que pudieran explotar. La casa era mía, de forma justa y legítima, independientemente de lo que mis padres afirmaran sobre requisitos de residencia inexistentes en el testamento. También sabía que los asuntos familiares podían complicarse rápidamente, especialmente cuando las emociones y la manipulación estaban a flor de piel. Pasé esa noche en la mesa de mi cocina con mi portátil abierto, revisando cada documento relacionado con la casa, la escritura, el testamento, los registros de impuestos sobre la propiedad, las pólizas de seguro, todo. Creé una carpeta digital, organizando toda la documentación cronológicamente, construyendo lo que esencialmente sería mi expediente si esto llegaba a los tribunales, lo cual estaba cada vez más segura de que no sucedería. A medianoche, le envié un correo electrónico a Jackie, una colega especializada en derecho de sucesiones, explicándole la situación y pidiéndole su opinión profesional. A la 1 de la madrugada,
ya me había respondido, confirmando lo que yo ya sabía: mis padres no tenían base legal alguna. También me advirtió que si tenían acceso físico a la casa y mudaban a Stephanie, podría crear una situación complicada que podría requerir un proceso de desalojo formal para resolverse. No dejes que pongan un pie en la puerta, escribió, literalmente. Asentí para mis adentros, ya formulando un plan. A las 2 de la madrugada, tenía una estrategia completa trazada, junto con un cronograma minuto a minuto para las próximas 48 horas. Tendría que trabajar con rapidez, de manera decisiva y sin revelar mis intenciones a mi familia. El sábado por la mañana, lo primero que hice fue llamar a un cerrajero que anunciaba servicios de emergencia de fin de semana. Le expliqué que era la propietaria y que necesitaba cambiar todas las cerraduras de inmediato por motivos de seguridad. Programé la cita para las 9 de la mañana y me ofrecí a pagar un extra por el servicio urgente. A continuación, contacté a una empresa de seguridad que un cliente me había recomendado después de ganar su caso de vivienda. Se especializaban en la instalación rápida de sistemas de seguridad para el hogar, incluyendo cámaras con capacidad de monitoreo remoto. Podrían instalar un sistema básico para el sábado por la tarde, con la opción de actualizarlo más adelante. Luego, llamé a mi amigo Thomas, que era oficial de policía en el suburbio donde se encontraba la casa de mi abuela. Le expliqué la situación y le pregunté si podría estar presente el domingo por la noche, cuando era probable que mi familia intentara mudar a Stephanie. Él aceptó sin dudarlo, diciendo que traería a un colega y los formularios de documentación de propiedad pertinentes que les permitirían intervenir si fuera necesario. Con las preocupaciones inmediatas de seguridad abordadas, centré mi atención en el aspecto legal. Redacté una carta de cese y desistimiento para mis padres y Stephanie, declarando claramente mi propiedad del inmueble y mi negativa a permitirles tomar posesión. También preparé una moción de emergencia para una orden de restricción temporal que podría presentar a primera hora del lunes por la mañana si fuera necesario. Para el mediodía del sábado, ya estaba conduciendo hacia la casa de mi abuela, con la determinación corriendo por mis venas. Había empacado varios contenedores de almacenamiento en mi coche para recoger las reliquias familiares más preciadas y los artículos irreemplazables. Aunque no tenía intención de renunciar a la casa, no iba a arriesgarme a que los álbumes de fotos de mi abuela, sus joyas o sus libros de recetas escritos a mano cayeran en manos de personas que claramente no respetaban sus deseos. Cuando llegué al camino de entrada, vi con alivio que nadie de mi familia estaba allí todavía. La casa se erguía pacífica bajo el sol de primavera, y el jardín comenzaba a florecer como cada año. Por un momento, el dolor me invadió de nuevo, no solo por mi abuela, sino por la familia que creía tener. ¿Cómo podían hacer esto? ¿Cómo podían intentar quitarme el único lugar donde me había sentido verdaderamente amada y segura? El cerrajero llegó puntualmente a las 9, y en una hora, todas las puertas exteriores tenían una cerradura nueva. Había elegido un sistema de entrada con teclado para la puerta principal, que me permitiría conceder o revocar el acceso de forma remota y rastrear quién entraba y cuándo. Las puertas lateral y trasera recibieron cerrojos tradicionales con llaves que solo yo poseería. El equipo de seguridad llegó poco después de que el cerrajero se fuera. Trabajaron eficientemente, instalando cámaras en todos los puntos de entrada y en las áreas de estar principales. El sistema enviaría alertas a mi teléfono si se detectaba algún movimiento, y podría ver las transmisiones en vivo en cualquier momento desde mi teléfono o computadora. También instalaron nuevos detectores de humo y monóxido de carbono vinculados al sistema de seguridad, una precaución que me dio tranquilidad sobre la seguridad de la casa, incluso cuando no estaba allí. Mientras el equipo de seguridad trabajaba, empaqué cuidadosamente los artículos que no podía soportar perder: el anillo de bodas de mi abuela y el collar de perlas que usaba en ocasiones especiales, los álbumes de fotos que documentaban 4 generaciones de nuestra familia, la manta acolchada a mano que había hecho cuando nací, su colección de libros de primera edición que solíamos leer juntas, y la caja de madera que contenía todas las cartas que le había escrito durante la universidad y la Facultad de Derecho. Cada objeto que empaqué me recordaba su sabiduría, su amabilidad, su fe inquebrantable en mí. Nunca dejes que nadie opaque tu luz, solía decirme. Defiende tu postura cuando sepas que tienes razón. Casi podía oír su voz animándome mientras trabajaba, validando mi decisión de luchar por lo que era legítimamente mío. A última hora de la tarde, el sistema de seguridad estaba instalado y operativo.
Había creado cuentas para las aplicaciones móviles que me permitirían monitorear la propiedad de forma remota, y había probado todas las funciones para asegurarme de que todo funcionaba correctamente. El técnico me guió por todo el sistema una vez más antes de irse, asegurándose de que me sentía cómoda con cada aspecto de su funcionamiento. Justo cuando me preparaba para irme, sonó mi teléfono. Era Stephanie. Hola, estoy pensando en pasar mañana por la mañana para empezar a medir para las cortinas y la ubicación de los muebles. ¿Te viene bien a las 9? Su tono era casual, como si estuviera discutiendo algo tan inocuo como quedar para tomar un café, no tomar posesión de mi casa. En realidad, no voy a estar allí mañana, respondí, manteniendo mi voz neutral. Y creo que necesitamos discutir esta situación más a fondo antes de hacer cualquier plan. ¿Qué hay que discutir? Mamá y papá ya te dijeron lo que está pasando. Yo necesito la casa, tú no. Es simple. El derecho que sentía en su voz era asombroso. Nada de esto es simple, Stephanie. La casa es legalmente mía. La abuela me la dejó a mí por una razón. Solo porque era su favorita, espetó ella, la fachada de preocupación fraternal resquebrajándose para revelar el resentimiento debajo. Siempre tuviste un trato especial de su parte. Y ahora vas a negarle un hogar a mi hija por despecho. Muy maduro de tu parte, Cher. Esto no se trata de favoritismo o despecho, dije con firmeza. Se trata de respetar los deseos de la abuela y la realidad legal de la propiedad. No puedes simplemente tomar la casa de alguien porque la quieres. Mírame hacerlo, replicó y colgó. Me quedé en la entrada de la casa de mi abuela, y respiré hondo. La conversación con Stephanie solo había fortalecido mi determinación. Esta casa representaba más que solo una propiedad para mí. Era un símbolo del amor y la guía que mi abuela me había dado, una manifestación física de su creencia en mi fuerza e independencia. No permitiría que me la quitaran mediante manipulación e intimidación. Mientras cerraba la casa con las nuevas llaves, sentí una extraña calma apoderarse de mí. Durante años, había intentado ganarme la aprobación de mis padres, había aceptado sus críticas y su desdén como si de alguna manera los mereciera. Pero esta situación me había aclarado algo, su comportamiento no era mi culpa, y ya no tenía que aceptarlo. El plazo de 48 horas todavía se cernía sobre mí, pero estaba preparada. Que vinieran, pensé. Que lo intentaran. Tenía la ley de mi lado y por una vez en mi vida, iba a enfrentarme a mi familia sin retroceder. El sábado por la noche, mi teléfono comenzó a vibrar con notificaciones. Stephanie había enviado una serie de mensajes de texto con fotos de muebles e ideas de decoración para su nueva casa, como la llamaba. Cada mensaje se sentía como una provocación deliberada, una suposición de que mi silencio significaba consentimiento a sus planes. Estoy pensando en pintar la sala de estar de verde salvia. ¿Qué te parece? ¿Todavía tienes la mesa de comedor de la abuela? Amanda y yo no necesitaremos algo tan grande, pero quizás podríamos guardarla en un almacén. Mamá dijo que quizás quieras el aparador. Avísame si lo quieres. Si no, podemos venderlo. El descaro era impresionante. La mesa de comedor donde había hecho mis deberes todas las tardes mientras la abuela preparaba la cena. El aparador que albergaba su colección de vidrio de la depresión, cuya historia me había explicado cuidadosamente. Estaban discutiendo la venta de los tesoros de mi abuela como si ya estuvieran en posesión de ellos. No respondí a ninguno de los mensajes de Stephanie. Entrar en su juego solo daría la impresión de que esto era una negociación, cuando en realidad, no había nada que negociar. La casa y todo lo que contenía me pertenecían. Alrededor de las 8 de la tarde, llamó mi madre. Dejé que fuera al buzón de voz, pero volvió a llamar inmediatamente. Al tercer intento, respondí. ¿Por qué no respondes a los mensajes de tu hermana?, exigió sin preámbulos. Hola a ti también, mamá, dije, manteniendo mi tono uniforme. No tengo nada que decirle a Stephanie sobre la casa. No seas infantil, Cher. Stephanie necesita tu ayuda para planificar la mudanza. Lo menos que podrías hacer es cooperar. No va a haber ninguna mudanza, mamá. La casa es mía. No tengo intención de dársela a Stephanie. Hubo un momento de silencio. Y luego mi madre se burló. ¿Así que vas a luchar contra nosotros por esto?
Después de todo lo que hemos hecho por ti. La ironía de su declaración era casi para reírse. ¿Qué habían hecho exactamente por mí? ¿Mi educación que me pagué yo misma? ¿Mi carrera que desestimaron como intrascendente? ¿Mis logros que nunca fueron lo suficientemente buenos? No estoy luchando contra nadie, respondí. Simplemente estoy declarando un hecho. La casa es mía, legal y legítimamente. Entiendo que Stephanie está en una situación difícil, pero tomar mi casa no es la solución. Tu casa, repitió con desdén. Actúas como si la hubieras construido ladrillo a ladrillo. Esa casa ha estado en la familia por generaciones. Debería ir a la persona que más la necesita en este momento. Y esa persona es tu hermana. Así no funciona la propiedad de bienes, mamá. La abuela me dejó la casa a mí en su testamento. Esa fue su decisión. Y la tomó porque no sabía que Stephanie terminaría divorciada y con una hija que mantener, casi gritó mi madre. Las circunstancias cambian, Cher. La familia se adapta. ¿Por qué estás siendo tan egoísta? Ahí estaba de nuevo, la acusación de egoísmo que habían usado contra mí cada vez que no me conformaba con sus expectativas. Había funcionado en el pasado, haciéndome dudar de mí misma, cuestionar mis propias necesidades y límites. Pero no esta vez. No voy a tener más esta conversación, dije con firmeza. La casa no está disponible para Stephanie. Necesita encontrar otra solución. Tu padre quiere hablar contigo, dijo mi madre. Y antes de que pudiera objetar, la voz de mi padre apareció en la línea. Cher, escúchame, comenzó con ese tono autoritario que usó durante toda mi infancia. He hablado con Martín, y hemos encontrado un precedente para impugnar el testamento basándonos en el estado mental de tu abuela en sus últimos meses. Mi corazón latió con furia. Eso es absolutamente falso y lo sabes. La abuela estuvo lúcida hasta el final. Cualquier médico lo confirmaría, al igual que sus compañeros de bridge y los voluntarios con los que trabajaba en la biblioteca. Estás amenazando con difamar su memoria para salirte con la tuya. Eso es bajo, incluso para ti. No estoy amenazando con nada, dijo fríamente. Te estoy diciendo lo que va a pasar si continúas siendo irrazonable. Luchar contra esto será caro, llevará tiempo y será vergonzoso para todos los involucrados. ¿Es eso realmente lo que quieres? ¿Arrastrar a la familia a una batalla legal que destruirá las relaciones permanentemente? Parece que me confundes con alguien a quien le intimidan los procedimientos legales, respondí, mis instintos de abogada activándose. No es así, papá. Sé exactamente lo que pasaría si intentaras impugnar el testamento, y no saldría como piensas. Pero tienes razón en una cosa. Esta situación está destruyendo relaciones, aunque no de la manera que insinúas. El domingo por la mañana trajo una nueva avalancha de comunicaciones. Un correo electrónico de mi padre con un documento adjunto que pretendía ser un acuerdo familiar sobre la reasignación temporal de la casa a Stephanie. El documento era, en el mejor de los casos, amateur y, en el peor, legalmente absurdo. Sin embargo, se presentaba con la confianza de alguien acostumbrado a que sus declaraciones fueran aceptadas sin cuestionamientos. Para el mediodía, de alguna manera, los miembros de la familia extendida se habían involucrado en la disputa. La hermana de mi madre llamó para decirme que debía hacer lo correcto por Stephanie y Amanda. El hermano de mi padre me envió un mensaje de texto para decir que estaba decepcionado por mi falta de solidaridad familiar. Primos con los que no había hablado en años de repente tenían opiniones sobre lo que debería pasar con la casa de mi abuela. Era como si mi familia hubiera iniciado una campaña a gran escala para presionarme a someterme. Lo que no se daban cuenta era que cada llamada, cada mensaje de texto, cada táctica manipuladora solo fortalecía mi determinación. Estas eran las mismas dinámicas que me habían hecho sentir pequeña e impotente durante toda mi infancia. Pero ya no era una niña. Era una adulta competente que conocía sus derechos y estaba preparada para defenderlos. A las 3 de la tarde, sonó el timbre de mi puerta. Revisé la transmisión de la cámara de seguridad en mi teléfono y vi a mis padres y a Stephanie en el porche de mi edificio de apartamentos. Les abrí, preparándome mentalmente para la confrontación. Cuando entraron a mi apartamento, pude sentir de inmediato su estrategia. Mi madre llevaba una expresión de decepción herida.
Mi padre llevaba una carpeta que sin duda contenía más documentos legales dudosos. Stephanie había traído a Amanda, usando a mi sobrina de 5 años como un peón emocional. Queríamos hablar en persona, comenzó mi madre, como si fuera una visita familiar normal. Aclarar las cosas antes de mañana. No hay nada que aclarar, respondí, sin ofrecerles asiento. La casa no está disponible para Stephanie. Necesita hacer otros arreglos. Tía Sher, ¿vamos a vivir en la casa con el columpio grande?, preguntó Amanda inocentemente, claramente instruida para tocarme la fibra sensible. Antes de que pudiera responder, Stephanie intervino. Sí, cariño. La casa que la bisabuela quería que tuviéramos. La mentira descarada hizo que me hirviera la sangre, pero mantuve la compostura. Amanda, cielo, ¿quieres ver algo en mi iPad mientras los adultos hablan? Le entregué mi tableta con una aplicación para niños abierta, y ella felizmente la llevó al sofá, sacándola efectivamente del intento de manipulación. Eso fue innecesario, siseó Stephanie. Lo que es innecesario es usar a una niña como escudo emocional, repliqué. Esto no va a funcionar. Nada de esto. Ni los chantajes emocionales, ni las amenazas, ni la campaña de presión familiar. La casa es mía, legal y moralmente. No seré intimidada para renunciar a ella. No te estamos intimidando, insistió mi padre, abriendo su carpeta. Estamos tratando de llegar a una solución razonable para una crisis familiar. Stephanie no tiene a dónde ir. Eso simplemente no es verdad, respondí. Tiene opciones. Apartamentos, casas más pequeñas, alquileres temporales. Boston tiene viviendas disponibles en todos los rangos de precios. ¿Te escuchas a ti misma?, interrumpió mi madre. Sugiriendo que tu hermana y tu sobrina vivan en un apartamento estrecho cuando hay una casa perfectamente buena vacía. Una casa que me pertenece, enfaticé. Mi hogar, mi propiedad, mi decisión. Tu egoísmo es increíble, escupió Stephanie. Ni siquiera usas la casa. Solo la mantienes como un santuario porque la abuela te quería más. Mientras tanto, mi hija y yo podríamos convertirla en un verdadero hogar. La forma en que haces que todo gire en torno a ti es realmente notable, Stephanie, respondí, manteniendo la calma. Esto no se trata de quien quería más la abuela. Se trata de respetar sus deseos y la realidad legal de la propiedad. Mi padre deslizó un documento sobre mi mostrador. Este es un aviso formal de nuestra intención de impugnar el testamento si no cooperas. Martín ya ha comenzado con el papeleo. Eché un vistazo al documento, reconociendo de inmediato que era esencialmente insignificante. No tenía validez legal, ni membrete oficial, ni siquiera una firma adecuada de un abogado. Era un farol diseñado para intimidar a alguien sin conocimientos legales. Esto no vale ni el papel en el que está impreso, dije, devolviéndoselo. Y si Martín realmente está involucrado en este esquema, debería saberlo mejor. Intentar estafarme mi propiedad podría resultar en serias consecuencias profesionales para él. ¿Ahora estás amenazando a nuestro abogado de familia?, preguntó mi madre con incredulidad. Estoy declarando hechos, la corregí. Así como estoy declarando el hecho de que la casa es mía, seguirá siendo mía y no está disponible para que Stephanie se mude mañana ni ningún otro día. La tensión en la habitación era palpable. Mi padre, poco acostumbrado a que su autoridad fuera cuestionada, se puso de un alarmante tono rojo. Mi madre parecía que iba a estallar en lágrimas en cualquier momento, una táctica que había empleado con éxito durante toda mi infancia. Stephanie me miraba con abierta hostilidad. Esto no ha terminado, dijo finalmente mi padre, recogiendo sus inútiles documentos. Prepárate para lo que viene. Siempre estoy preparada, respondí con calma. ¿Y tú? Después de que se fueran, llevándose a una confundida Amanda con ellos, me apoyé en mi puerta cerrada y respiré hondo varias veces. La confrontación había sido agotadora pero esclarecedora. No habría una resolución pacífica, ni una discusión razonable. Mi familia estaba decidida a tomar lo que era mío por cualquier medio necesario, incluyendo la manipulación emocional y las amenazas legales vacías. Las últimas 24 horas de su plazo arbitrario estaban llegando a su fin, pero yo estaba lista. La casa estaba asegurada, la documentación legal estaba en orden y tenía respaldo.
Mañana llegaría el clímax de este drama familiar. Y por una vez, no iba a ser yo quien retrocediera. El lunes por la mañana amaneció claro y brillante, un marcado contraste con la tormenta que se gestaba en mi familia. Mientras me preparaba para el día, revisé las transmisiones de las cámaras de seguridad en mi teléfono. La casa estaba tranquila, sin disturbios. Sabía que eso no duraría. Me había tomado el día libre en el trabajo, explicando a mi supervisor que estaba lidiando con una disputa de propiedad familiar que requería mi atención inmediata. Como abogada que nunca había faltado un día al trabajo por motivos personales, mi solicitud fue concedida sin preguntas. A las 9 de la mañana, ya estaba aparcada calle abajo de la casa de mi abuela, en un lugar con una vista clara de la entrada, pero donde mi coche no sería inmediatamente reconocible. Tenía una pila de documentos legales en el asiento del pasajero, la escritura de la casa, el testamento de mi abuela, la carta de su abogado confirmando mi propiedad incondicional y la orden de restricción que había solicitado a primera hora de esa mañana, la cual había sido concedida de forma urgente debido a la clara amenaza de entrada ilegal. Thomas, mi amigo policía, me había enviado un mensaje para confirmar que él y su compañero estarían disponibles a partir de las 10 de la mañana, que era cuando esperaba que mi familia hiciera su movimiento. La compañía de seguridad también había asignado a un representante para monitorear las cámaras de forma remota y alertarme de cualquier actividad. A las 9:30, mi teléfono vibró con una alerta del sistema de seguridad, movimiento detectado en la parte delantera de la casa. Abrí la aplicación para ver a mi padre caminando por el perímetro, asomándose a las ventanas, probando las manijas de las puertas. Al encontrarlas cerradas, hizo una llamada telefónica, gesticulando animadamente. No podía oír lo que decía, pero su lenguaje corporal transmitía frustración e ira. 20 minutos después, un camión de mudanzas se detuvo, seguido por el SUV de mi madre con Stephanie en el asiento del pasajero. Mi padre se acercó a ellas, y pude ver que tenían una discusión acalorada, presumiblemente sobre las puertas cerradas. Stephanie salió del coche, se dirigió a la puerta principal e intentó usar su llave, pareciendo confundida cuando no funcionó. Este era el momento. Le envié un mensaje a Thomas para avisarle que era la hora, luego arranqué mi coche y conduje la corta distancia hasta la casa, aparcando directamente en la entrada detrás del camión de mudanzas, bloqueándolo eficazmente. Cuando salí de mi coche, 3 rostros se giraron hacia mí con sorpresa. Mi madre se recuperó primero. «¿Finalmente decidiste aparecer y hacer lo correcto?», preguntó, su voz goteando sarcasmo. «Estoy aquí para asegurarme de que suceda lo correcto», respondí con calma mientras el coche patrulla de Thomas se detenía en la acera. Él y su compañero, el oficial Rivera, salieron y se acercaron a nuestro grupo. «¿Qué está pasando aquí?», exigió mi padre, irguiéndose en toda su estatura, el empresario autoritario acostumbrado a intimidar a los demás. «La señorita Warren nos pidió que estuviéramos presentes mientras aborda una posible situación de allanamiento», explicó Thomas profesionalmente, sin dar ninguna indicación de que éramos amigos. «¿Allanamiento?», se burló Stephanie. «Somos su familia, por el amor de Dios». «Esta propiedad pertenece a Sher Warren», declaró el oficial Rivera, mirando la documentación que le había proporcionado antes, y no ha otorgado permiso para que nadie entre. «Esto es ridículo», farfulló mi madre. «Sher, llama a estos oficiales inmediatamente. Este es un asunto familiar. Un asunto familiar que involucra un intento de tomar posesión ilegal de mi propiedad», aclaré, razón por la cual también he solicitado y recibido una orden de restricción temporal que les impide a cualquiera de ustedes entrar en las instalaciones sin mi permiso expreso por escrito. Les entregué copias de la orden de restricción a cada uno de ellos, observando cómo escaneaban el documento legal con creciente incredulidad. «¿Conseguiste una orden de restricción contra tu propia familia?», preguntó Stephanie, su voz subiendo a un casi chillido. «¿Has perdido la cabeza?». «Al contrario», respondí. «Estoy pensando con más claridad que en años. Esta casa me pertenece. La abuela me la dejó a mí en su testamento. No tienen ningún derecho legal a mudarse, independientemente de lo que mamá y papá les hayan dicho». Mi padre, que había estado leyendo la orden de restricción cuidadosamente, levantó la vista con los ojos entrecerrados. «Esto no se sostendrá. Llamé a Martín esta mañana, y está preparando los papeles para impugnar el testamento». «¿De verdad?», pregunté, sacando mi teléfono. «Eso es interesante, porque yo misma hablé con Martín hace una hora. ¿Les gustaría escuchar lo que tenía que decir?».
Pulsé play en la grabación que había hecho legalmente de mi conversación con nuestro abogado de familia. Para que conste, señor Harrison, nunca aconsejé a la familia Warren que hubiera motivos para impugnar el testamento de Elaine Warren. El testamento es legalmente sólido, y Sir Warren es la única y legítima propietaria de la propiedad en el 42 de la calle Maple. No he preparado, ni prepararé, ningún documento que desafíe este hecho. Si Harold o Nancy Warren han afirmado lo contrario, han tergiversado mi opinión profesional y mis servicios. El color se desvaneció del rostro de mi padre mientras se reproducía la grabación. Mi madre lo miró a él y luego a mí con confusión, mientras Stephanie permanecía congelada, la realidad de la situación finalmente comenzando a calar. ¿Mentiste?, le preguntó mi madre a mi padre, su voz apenas un susurro. ¿Martín nunca dijo que podíamos impugnar el testamento? Estaba siendo demasiado cauteloso, farfulló mi padre, pero la confianza había desaparecido de su voz. Hay otros abogados que tomarían el caso. Ningún abogado de renombre lo haría, intervine. El testamento es incontestable. La abuela estaba en su sano juicio. El documento fue debidamente ejecutado. Y no hay condiciones ni disposiciones que permitan una transferencia de propiedad en estas circunstancias. ¿Y ahora qué?, preguntó Stephanie, con lágrimas formándose en sus ojos. Amanda y yo no tenemos a dónde ir. Dejamos nuestro apartamento. Nuestras cosas están en este camión. Por un momento, sentí una pizca de simpatía. Mi hermana podría ser arrogante y manipuladora, pero también era una madre que intentaba mantener a su hija. Aún así, eso no le daba derecho a tomar lo que era mío. Tienes opciones, Stephanie, dije más suavemente. Hay alquileres a corto plazo disponibles. Puedo proporcionarte una lista, pero esta casa no es una de esas opciones. Después de todo lo que hemos hecho por ti, comenzó mi madre, recurriendo a su estribillo favorito, ¿así es como nos lo pagas? ¿Humillándonos frente a la policía? Dejando a tu hermana y a tu sobrina sin hogar. Ellas no están sin hogar por mi culpa, declaré con firmeza. Están en esta situación porque ustedes les prometieron algo que no era suyo para dar. Ustedes crearon esta situación, no yo. Mi padre, siempre pragmático cuando estaba acorralado, finalmente pareció aceptar la realidad de la situación. Vámonos, les dijo a mi madre y a Stephanie. Este no es el momento ni el lugar. Ya encontraremos otra cosa. Pero todas nuestras cosas, protestó Stephanie, señalando el camión de mudanzas. Encontraremos un lugar donde ponerlas, respondió él secamente. Vamos. Mientras se daban la vuelta para irse, el oficial Rivera habló. Para mayor claridad, la orden de restricción les prohíbe entrar en la propiedad sin el permiso por escrito de la señorita Warren. Cualquier intento de hacerlo resultaría en consecuencias legales inmediatas. Entendemos, dijo mi padre con rigidez, guiando a mi hermana llorosa hacia el SUV de mi madre. Mientras se alejaban, con el camión de mudanzas siguiéndolos después de que moviera mi coche, sentí una mezcla compleja de emociones, alivio de que mi plan hubiera funcionado, tristeza por el daño irreparable en mis relaciones familiares y rabia por lo lejos que habían estado dispuestos a llegar. Pero, sobre todo, sentí una sensación de paz. Había defendido mi postura, protegido lo que era legítimamente mío y roto el ciclo de manipulación que había definido la dinámica de mi familia durante demasiado tiempo. Thomas se me acercó mientras su compañero regresaba a su coche patrulla. ¿Estás bien?, preguntó en voz baja. Estoy mejor que bien, respondí, mirando hacia la casa de mi abuela, mi casa que se mantenía sólida e inalterada a pesar de la tormenta que acababa de pasar. Por primera vez en mucho tiempo, creo que estoy exactamente donde necesito estar. Mientras veía los vehículos de mi familia desaparecer a la vuelta de la esquina, supe que este no era realmente el final. Habría consecuencias, intentos de reconciliación o más manipulación, dependiendo del humor de mis padres. Pero algo fundamental había cambiado. Había establecido un límite y lo había mantenido firme a pesar de la presión y el chantaje emocional. Lo que viniera después, lo enfrentaría con la fuerza que mi abuela siempre había visto en mí. Me di la vuelta y subí por el sendero hacia mi puerta principal, sintiendo el peso de las llaves de mi nueva casa en la mano y la ligereza de haberme defendido finalmente. Los días siguientes a la confrontación fueron una tormenta de consecuencias emocionales.
Mi teléfono no paraba de vibrar con mensajes que iban desde la ira y las súplicas llorosas hasta las frías acusaciones de varios miembros de la familia. Aparentemente, mis padres habían compartido su versión de los hechos con la familia extendida, pintándome como la villana que había dejado a la pobre Stephanie y a Amanda sin hogar por despecho y egoísmo. La tía Dorothy, la hermana de mi madre, dejó un mensaje de voz mordaz: nunca pensé que vería el día en que una Warren le diera la espalda a su familia. Tu abuela estaría avergonzada. La ironía de que invocaran el nombre de mi abuela para presionarme a ir en contra de sus deseos explícitos no se me escapó. Mi primo Jake, con quien siempre había tenido una relación cercana, me envió un mensaje para preguntar si estaba bien y si quería escuchar mi versión de la historia. Fue uno de los pocos que se molestó en preguntar. Cuando le expliqué la situación, respondió con apoyo: eso suena exactamente como el tío Harold y la tía Nancy. Bien por ti por hacerles frente. Stephanie alternaba entre acusaciones furiosas y súplicas desesperadas. Has arruinado todo, decía un mensaje, seguido horas después por favor, Cher, solo déjanos quedarnos unos meses hasta que pueda ahorrar para el depósito de un apartamento. Mantuve mi posición, ofreciéndole ayuda para encontrar una vivienda alternativa e incluso contribuir con un depósito de seguridad, pero la casa en sí estaba fuera de discusión. Mi padre adoptó un enfoque diferente, enviando un correo electrónico formal en el que detallaba una oferta final en la que yo le cedería la casa a Stephanie a cambio de una suma de dinero que era menos de la mitad del valor de mercado de la propiedad. No me molesté en responder. La casa no estaba en venta a ningún precio. A través de un conocido mutuo, me enteré de que Stephanie y Amanda se habían mudado temporalmente a la casa de huéspedes de mis padres. La crisis de falta de vivienda que habían retratado aparentemente no era tan grave como la habían hecho parecer. Esta revelación no me sorprendió, pero reforzó mi decisión de mantenerme firme. Una semana después de la confrontación, recibí un correo electrónico inesperado de Martín, nuestro abogado de familia. Se disculpó por haberse visto envuelto en medio de la disputa y adjuntó varios documentos que me dejaron completamente conmocionada. En aras de la transparencia y la ética profesional, escribió: me siento obligado a compartir estas comunicaciones contigo. Tus padres me consultaron sobre impugnar el testamento de tu abuela no después del divorcio de Stephanie, como afirmaron, sino hace 3 años, inmediatamente después del fallecimiento de tu abuela. Me negué a participar entonces como me he negado ahora. Pero creo que deberías estar al tanto de sus intenciones de larga data. Los correos electrónicos adjuntos revelaron un plan calculado que había estado en marcha durante años. Mis padres habían estado buscando una manera de quitarme la casa desde el momento en que mi abuela murió. Habían consultado a múltiples abogados, todos los cuales les habían dicho que no tenían caso. La situación reciente con el divorcio de Stephanie era simplemente un pretexto conveniente para ejecutar un plan que habían estado desarrollando todo el tiempo. Me senté en la mesa de mi cocina, leyendo los correos electrónicos con una creciente sensación de traición. Esto no había sido una decisión impulsiva tomada por preocupación por el bienestar de Stephanie. Esto era un esquema deliberado y a largo plazo para socavar los deseos de mi abuela y tomar lo que ella me había dejado explícitamente a mí. Un correo electrónico de mi padre a un abogado que aparentemente se había negado a tomar el caso fue particularmente revelador: la casa ha estado en nuestra familia por generaciones. La decisión de mi madre de dejársela a Cher, en lugar de permitirnos determinar su mejor uso dentro de la familia, fue miope y emocionalmente impulsada. Necesitamos corregir este error. La arrogancia y el sentimiento de derecho en esas palabras cristalizaron algo para mí. Esto nunca se había tratado de las necesidades de Stephanie. Se había tratado de control. Mis padres no podían aceptar que mi abuela hubiera tomado una decisión con la que no estaban de acuerdo. No podían tolerar que me hubiera dado algo de valor sin su aprobación o intervención. Reenvié los correos electrónicos a Jackie, mi amiga abogada de sucesiones, pidiéndole su evaluación profesional. Su respuesta fue contundente: esto roza la conspiración para cometer fraude. Si quisieras, probablemente podrías presentar quejas éticas contra cualquier abogado que haya participado en este esquema. Como mínimo, ahora tienes documentación que destruiría cualquier intento futuro de impugnar el testamento. La revelación me dejó tambaleando, pero también extrañamente liberada. Durante años, había intentado ganarme la aprobación de mis padres, había dudado de mí misma cuando me criticaban, me había preguntado si su clara preferencia por Stephanie era de alguna manera mi culpa. Ahora podía ver la dinámica por lo que era:
un patrón de control, manipulación y amor condicional que no tenía nada que ver con mi valía como persona. Decidí buscar ayuda profesional para procesar estas revelaciones. La terapeuta que encontré se especializaba en trauma familiar y me ayudó a ver los patrones que habían moldeado la dinámica de nuestra familia durante décadas. Me introdujo a conceptos como el hijo dorado y el chivo expiatorio, sistemas familiares narcisistas y manipulación emocional que pusieron palabras a experiencias que había tenido pero nunca había entendido del todo. Tu abuela parece haber sido la única influencia saludable en tu vida, observó durante una sesión. Ella reconoció tu valía y quiso protegerte dándote algo que no te pudieran quitar. Al defender su regalo, no solo estás honrando sus deseos, sino también el amor saludable que ella representaba. Esas palabras resonaron profundamente en mí. Mi abuela había sido diferente de mis padres en todos los sentidos importantes. Donde ellos eran críticos, ella me apoyaba. Donde ellos retenían su aprobación, ella daba amor libremente. Donde ellos me veían como un reflejo de sí mismos, ella me veía como un individuo con su propio camino a seguir. A medida que pasaban las semanas, la avalancha de comunicaciones de mi familia disminuyó gradualmente. Mi madre intentó una estrategia diferente, llamando para invitarme casualmente a la cena del domingo como si nada hubiera pasado. Todos hemos estado bajo estrés, dijo. Dejemos atrás este desagrado y avancemos como familia. Rechacé la invitación. No estoy lista para eso, le dije. Honestamente, lo que pasó no fue un simple malentendido o un momento de estrés. Fue un intento calculado de tomar algo que legítimamente me pertenece, y necesito tiempo para procesar esa traición. Siempre has sido tan dramática, suspiró, recurriendo a un descarte familiar de mis sentimientos. Los desacuerdos familiares ocurren. Necesitas aprender a perdonar y olvidar. Esto no fue un desacuerdo, mamá. Fue una campaña organizada para estafarme mi propiedad, completa con mentiras, manipulación y chantaje emocional. Eso no es algo que pueda olvidar sin más durante un asado dominical. La conversación terminó mal, pero me sentí más fuerte por haber mantenido mi límite. En el pasado, habría capitulado, habría aceptado seguir adelante sin una resolución, habría aceptado su versión de la realidad sobre mi propia experiencia. Ya no. Mientras tanto, comencé a pasar más tiempo en la casa de mi abuela, mi casa. Despejé la habitación de invitados que había usado de adolescente y comencé a quedarme allí varias noches a la semana. El trayecto a mi oficina era más largo, pero la paz que sentía dentro de esas paredes valía la pena el tiempo de viaje extra. Cuidé el jardín como mi abuela me había enseñado, observando con satisfacción cómo las plantas perennes que ella había plantado años atrás emergían de la tierra en su eterno ciclo de renovación. Cociné en su cocina, dormí bajo edredones que ella había hecho y sentí su presencia en el hogar que había creado y confiado a mí. A veces me sentaba en el columpio del porche e intentaba imaginar qué diría ella sobre la situación. Casi podía oír su voz: defendiste tu postura, Cher. Te honraste a ti misma y me honraste a mí. Eso es todo lo que siempre quise para ti. En esos momentos, a pesar de la ruptura familiar y las dolorosas revelaciones, sentí una sensación de paz que me había eludido durante años. La casa era más que una simple propiedad. Era un santuario donde finalmente podía ser fiel a mí misma, libre de los espejos distorsionados que mi familia siempre me había puesto delante. El viaje no había terminado. Habría más confrontaciones, más intentos de manipulación, más revelaciones dolorosas sobre la dinámica de mi familia. Pero por primera vez, me sentía equipada para enfrentarlos en mis propios términos, arraigada en la verdad de quién era y lo que merecía. Mientras la primavera se convertía en verano, observé el jardín de mi abuela florecer en colores vibrantes. La vida continúa, pensé, incluso después de que las tormentas intenten desarraigarla. Al igual que las plantas perennes que ella amaba, yo también estaba encontrando mi camino de regreso a la luz. Pasaron 6 meses. Las estaciones cambiaron y con ellas, mi vida se transformó de maneras que nunca podría haber anticipado. La casa victoriana que había sido el centro de tanto conflicto era ahora verdaderamente mi hogar. Después de mucha consideración, había decidido vender mi apartamento en el centro y mudarme permanentemente a la casa de mi abuela. El largo viaje diario era un pequeño precio a pagar por despertarme cada mañana rodeada de recuerdos de la mujer que me había mostrado lo que se sentía el amor incondicional. Las primeras semanas después de la confrontación habían sido las más difíciles.
El silencio de mi familia era ensordecedor, puntuado solo por mensajes ocasionales que intentaban culparme o minimizar lo que había sucedido. ¿No podemos dejar esto atrás? Estás destrozando a la familia por ladrillos y cemento. Cada mensaje reforzaba mi decisión de mantener la distancia. Inicialmente, la soledad fue dolorosa. A pesar de la disfunción, seguían siendo mi familia, y su ausencia dejaba un vacío que resonaba en las habitaciones de la casa. Hubo momentos en los que cuestioné mi decisión, preguntándome si había sido demasiado dura, demasiado inflexible. En esos momentos de duda, volví a leer la carta de mi abuela, recordándome su sabiduría y su fe en mí. Esta casa ha albergado a 4 generaciones de mujeres fuertes. Ahora te albergará a ti, mi querida Sher, mientras continúas forjando tu propio camino. Poco a poco, comencé a sanar. Las sesiones de terapia continuaron, ayudándome a desenredar la compleja red de dinámicas familiares que me habían moldeado. Aprendí a reconocer los patrones de manipulación y gaslighting que me habían hecho dudar de mis propias percepciones durante tantos años. Comencé a entender que el problema nunca había sido yo, mis logros, mis elecciones, mi personalidad, sino más bien la incapacidad de mis padres para verme como alguien separado de sus propias expectativas y deseos. Mientras procesaba estas revelaciones, canalicé mi energía en reclamar la casa como mía. Pinté el solarium de un amarillo cálido que iluminaba incluso las mañanas de invierno más sombrías. Restauré los pisos de madera que habían estado ocultos bajo alfombras durante décadas. Modernicé la cocina, pero conservé cuidadosamente los elementos vintage que mi abuela había amado. Cada cambio fue una elección deliberada, una afirmación de que este espacio era mío para darle forma según mi propia visión. El jardín se convirtió en mi santuario, tal como lo había sido para mi abuela. Siguiendo su diario de jardinería meticulosamente guardado, planté las mismas variedades que ella amaba, añadiendo algunas de mis propias elecciones junto a ellas. Había algo profundamente sanador en trabajar la tierra, ver cómo las semillas se transformaban en flores, presenciar los ciclos de crecimiento y descanso que reflejaban mi propio viaje. Gradualmente, comencé a construir una comunidad a mi alrededor. Los vecinos que habían conocido a mi abuela me dieron la bienvenida con guisos y consejos de jardinería. Invité a colegas del trabajo a cenas en el comedor donde una vez había hecho mis deberes. Me uní a la sociedad histórica local en la que mi abuela había sido activa, ayudando a preservar las historias y los edificios que hacían especial a nuestro vecindario. Y, lo más significativo, creé un pequeño fondo de becas a nombre de mi abuela para estudiantes de derecho que, como yo, provenían de entornos familiares difíciles. La beca de resiliencia Elaine Warren no cambiaría el mundo, pero podría cambiar la vida de un estudiante, dándole el apoyo y la confianza que mi abuela me había dado a mí. 3 meses después de la confrontación, recibí una carta de Stephanie. A diferencia de los mensajes de texto exigentes y los arrebatos emocionales que habían caracterizado nuestras comunicaciones anteriores, esta carta era reflexiva, casi humilde. «Te debo una disculpa», escribió. Estaba tan atrapada en mis propios problemas que nunca me detuve a considerar lo que la casa significaba para ti o que lo que mamá y papá me pedían que hiciera estaba mal. Desde que todo sucedió, he estado pensando mucho en nuestra familia y en la forma en que siempre te hemos tratado. No fue justo, y lamento mi parte en ello. Continuó explicando que había encontrado un apartamento que podía pagar, que ella y Amanda se estaban adaptando bien, y que estaba trabajando con su propio terapeuta para comprender los patrones familiares que había perpetuado. No pido perdón, concluyó. Solo quería que supieras que el hecho de que te defendieras me hizo ver las cosas de manera diferente. Leí la carta varias veces, dejando que las palabras se asentaran. No era una reconciliación mágica, pero era un comienzo, un pequeño reconocimiento de verdades que habían sido negadas durante demasiado tiempo. Le respondí, agradeciéndole la disculpa y deseándole lo mejor en su nuevo hogar. No estábamos listas para reconstruir nuestra relación, pero quizás algún día podríamos crear algo nuevo, algo más saludable que lo que había existido antes. Mis padres eran otra historia. Mi padre había hecho un último intento de intimidación, enviando una carta certificada amenazando con acciones legales si no devolvía la casa a la familia. Mi respuesta, redactada con la ayuda de Jackie, había sido breve y devastadora, incluyendo copias de los correos electrónicos que Martín había proporcionado, demostrando sus intenciones de larga data de estafarme. No había habido más comunicaciones de su parte. Mi madre ocasionalmente enviaba tarjetas en días festivos o en mi cumpleaños, sin reconocer nunca el conflicto,
actuando como si simplemente fuéramos personas ocupadas que no habían encontrado tiempo para conectar. Devolví los regalos que envió, pero guardé las tarjetas en una caja, incapaz de tirarlas, pero igualmente incapaz de fingir que su negación casual de la realidad era aceptable. La lección más difícil había sido aceptar que la familia no siempre significa amor o apoyo incondicional. A veces, las relaciones familiares son las más condicionales de todas, requiriendo conformidad y cumplimiento a cambio de pertenencia. Reconocer esta verdad había sido doloroso, pero finalmente liberador. Podía dejar de intentar ganarme una aprobación que nunca me sería dada libremente. Dejar de retorcerme para encajar en expectativas que nunca fueron diseñadas para mi felicidad. En cambio, me concentré en construir conexiones basadas en el respeto mutuo y el cuidado genuino. Los amigos que me habían apoyado durante la crisis, los colegas que habían cubierto mi carga de trabajo durante mi ausencia, los vecinos que me habían recibido con los brazos abiertos, estas eran las personas que formaban mi familia elegida ahora, unidas no por la sangre, sino por la elección y los valores compartidos. 6 meses después de la confrontación, organicé una fiesta en el jardín. Las peonías estaban en plena floración, el clima era perfecto y la casa se veía más hermosa que nunca. Mientras observaba a mis invitados disfrutar del espacio, riendo y hablando entre las flores que mi abuela había plantado, sentí su presencia con fuerza, como si estuviera allí asintiendo con aprobación. Más tarde, cuando cayó el crepúsculo y el último invitado se fue, me senté sola en el columpio del porche, escuchando los crujidos familiares de la vieja casa acomodándose para la noche. El dolor no había desaparecido por completo, el duelo por las relaciones familiares que había perdido, o que quizás nunca había tenido realmente, siempre sería parte de mí. Pero junto a él había una profunda sensación de paz, de haber honrado tanto el legado de mi abuela como mi propia valía. La casa se erguía sólida a mi alrededor, albergándome tal como había albergado a generaciones de mujeres antes que yo. Al protegerla, había aprendido a protegerme a mí misma también, a establecer límites que preservaran mi dignidad y mi paz mental. Al luchar por lo que era legítimamente mío, había descubierto fortalezas que nunca supe que poseía. A veces, la familia que elegimos se vuelve más importante que la familia en la que nacemos. Mi abuela me enseñó a mantenerme firme ante la injusticia. Y al honrar su hogar, finalmente aprendí a honrarme a mí misma. ¿Alguna vez has tenido que enfrentarte a miembros de tu familia que intentaron aprovecharse de ti? Comparte tu historia en los comentarios a continuación. Si disfrutaste este viaje de establecer límites y encontrar la fuerza, por favor, dale me gusta, suscríbete y compártelo con alguien que necesite escuchar este mensaje. Recuerda, a veces lo más amoroso que puedes hacer por ti mismo es decir no a aquellos que no respetan tus límites. Gracias por escuchar, y que encuentres el coraje para proteger lo que más te importa.